grabar las clases, me estaba olvidando. Yo hago una pregunta a usted, ¿será que las contabilidades realmente cumplen con esta característica? O por lo menos lo que nosotros vemos en nuestro diario vivir, la contabilidad que están llevando las empresas. ¿Creen ustedes que cumple con eso? Para los que por el momento laboran o no laboran como auxiliares contables. Sí, es confiable porque pues debemos saber hasta qué cierto podemos gastar y hasta qué cierto punto no, para ver si es rentable en nuestra empresa. Entonces, sí es de cierto modo confiable. Pero yo me refiero, Alfredo, ¿será que las contabilidades que nosotros vemos, por lo menos aquí en Cúcuta, y vemos y nos damos cuenta de cómo es la idiosincrasia del empresario, ¿será que la contabilidad de las empresas es confiable? De esas empresas, usualmente, o sea, la mayoría de empresas. Pues, Para mí no. ¿quién habla Para mí ahí? no. Sergio, para mí no, porque es mucho, como usted estaba diciendo ayer, que bajo cuerda y eso, ¿se acuerda? Para mí no sería como confiable. Ninguna empresa tiene todo legal. Ajá. Realmente, mire, ahí es donde se va perdiendo toda la esencia de la parte contable, se va perdiendo realmente. Por más que uno quiera como contador llevarla de la manera más confiable, pues no lo puede hacer, ¿sí? No es capaz, o sea, se le escapa de las manos muchas veces eso, aunque es algo que uno no debería decir así abiertamente. Pero se pierde porque en realidad, digamos, en primer lugar, para el empresario el contador hace falta simplemente porque hay que montar impuestos. Entonces la contabilidad se ha vuelto meramente fiscal, ¿sí? Y todas estas pequeñas empresas, pymes, las MIPYMES, buscan un contador sinceramente porque les toca, ¿sí? Porque la norma los obliga con todas estas cuestiones, pero no en realidad porque el empresario diga yo lo necesito, ¿sí? La contabilidad nace con eso. O sea, nosotros como contadores nos requieren cuando digamos la persona, ay, Dios mío, me tocó pasar a declarar IVA, no, ya me toca llamar a un contador, ay, me pasé el monto, me toca hacer una declaración de renta. Pero, ¿qué ocurre? Cuando una persona monta una empresa, un negocio, no busca un contador, ¿sí? Y lo que ocurre es que, por ejemplo, uno ve cómo personas y personas trabajan y trabajan en sus empresas y negocios y siempre están como estancados en lo mismo. Y todos los años pasan a ras, como dicen, pasan todavía debiendo, no ven la utilidad, no ven la rentabilidad. Todo esa tranquilidad, muchos, ¿por qué? Porque como la contabilidad es solo fiscal, no están mirando si están llevando realmente un flujo de efectivo, si están revisando qué liquidez tiene la empresa, hasta dónde es mi punto de resistencia para yo agarrar y endeudarme con proveedores, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, a nosotros nos buscan y se tienen auxiliares contables, se tiene todo eso por la parte fiscal, no por la necesidad financiera de la empresa, ¿sí? Por esa necesidad de controlar las finanzas de la empresa. Entonces nosotros no estamos ahí por eso. Es triste decirlo, pero es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otra de las características es ser razonable. Entonces dice, la contabilidad es razonable cuando utiliza los métodos adecuados. Por lo tanto, se deben emplear los principios de contabilidad generalmente aceptados, complementados con el uso de las normas y procedimientos de reconocido valor técnico. Entonces, la razonabilidad nace de los métodos. En esta parte, donde nos está hablando de los principios de contabilidad generalmente aceptados, cabe aclarar que nosotros veníamos con el decreto 2649 del año 93, si no estoy mal, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ese decreto era el que tenía los principios de contabilidad que nosotros utilizábamos. Pero yo creo que ustedes han escuchado sobre las normas internacionales, sobre las NIF.
y esas NIT nacen con la ley 1314 del año 2009, ¿sí? Del año 2009. Entonces, es aquí donde el Estado colombiano hace un salto de llevar ese decreto 2649, que era nuestra norma local, para que nos pasemos a la norma internacional, ¿sí? Esto ha sido un paso a paso. Esto ya a más tardar en el 2014 ya todas las empresas tenían que estar llevando su contabilidad bajo NIT, es decir, ya para el año 2015 presenta sus estados financieros bajo norma internacional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es que Colombia adopta un sistema de contabilidad internacional, ¿sí? Y esta contabilidad internacional tiene unos parámetros establecidos para que usted monte sus estados financieros de determinada manera y tenga en cuenta unos conceptos sobre los cuales usted va a aplicar, digamos, por ejemplo, los activos en la depreciación. Entonces, en el decreto 2649 usted aplicaba tal método, pero ya la NIT, como se le llama, le dice, los puede aplicar de esta manera. Entonces, hemos ido en ese cambio. Hoy día todas las empresas deben presentar sus estados financieros bajo norma internacional, ¿ya? Entonces, y además de que el decreto 2649 ya quedó derogado para este año. ¿Qué es lo que se está trabajando? Se trabaja con el PUT, con el Plan Único de Cuentas, que es el decreto 2650 del año 93, ¿sí? Pero ese PUT nosotros lo tenemos como una base para llevar, digamos, clasificadas las cuentas, porque ni en norma internacional, usted va a ver, por ejemplo, cuando le hablan de caja, le van a decir efectivo y equivalente al efectivo, que está compuesto por caja, por banco, ¿sí? Pero usted en el Plan Único de Cuentas hablaba era de disponible, que está compuesto por caja y por bancos, pero la NIT no le habla a usted de la cuenta 1105, de la cuenta 1110, ella no le habla de códigos de cuentas, le habla de conceptos. Le dice caja, le dice banco, le dice inversiones, le dice proveedores sin colocarle códigos. La NIC no utiliza códigos, ¿sí? Pero nosotros podemos seguir manejando el Plan Único de Cuentas a manera de seguir llevando las cuentas como clasificadas, ¿sí? Llevar unos códigos, porque igual en los sistemas contables yo digito una nomenclatura, unos códigos, entonces pues la gente sigue utilizando y viendo eso. Pero como tal, el decreto 2649, que era la norma local, ya quedó derogado. Entonces, pues hay que irse poco a poco metiendo como en ese cuento de NIC. Claro que de igual manera, un activo sigue siendo un activo, un pasivo sigue siendo un pasivo, y yo sigo llevando la misma dinámica de esa cuenta. ¿Qué es la dinámica? Por ejemplo, que los activos aumentan en el débito y se disminuyen en el haber. Eso lo sigo llevando bajo NIC. Eso no ha cambiado, ¿sí? Entonces, pues realmente lo básico y lo elemental es lo que sí, es lo que permanece. ¿Listo? Entonces, quería hacerles como ese pequeño paréntesis hablando de la norma local y de lo que es la norma internacional. ¿Me di a entender un poco o quedaron muy enredados, por favor? No, señora, entendí. Pues yo entendí perfectamente. Bueno, listo. Ahora tenemos acá otra característica de la contabilidad que es verificable, ¿sí? La contabilidad es verificable si existen las evidencias que soporten la información contable. Como evidencias están los recibos, facturas, libros de contabilidad, entre otros. Bueno, esa es una de las cosas muy, muy importantes que hay que tener en cuenta. Y más ustedes que se están preparando para ser auxiliares contables. Recuerden que el auxiliar contable es prácticamente, como hoy día le gusta a la gente, el auxiliar contable hace todo, ¿sí? Hoy día el auxiliar contable lo ponen hasta que presente los impuestos, los monte y los tenga listos, y el contador va y los firma, ¿sí? Pero el auxiliar contable sabe de todo eso. Por eso cuando una persona es auxiliar contable durante un tiempo y luego va a hacer la carrera es súper fácil porque tienen mucha experiencia. Porque, bueno, realmente si son auxiliares contables que los enseñen y les exijan, ¿no? Porque hay auxiliares contables que realmente se quedan en eso, en que digitan recibos, pero no van un poquito más allá.
Entonces, ustedes como auxiliares van a ser los encargados de alimentar la información contable. Por eso ustedes van adquiriendo el criterio, ¿sí? El criterio de saber cuándo tienen que aplicar o cuándo deben, perdón, aplicar una retención, ¿sí? Cuándo deben, digamos, llevar eso como un gasto deducible o no deducible. Porque como ustedes alimentan la información contable, ustedes van teniendo ese conocimiento poco a poco, ¿sí? Pero todo eso lo hacen ¿en base a qué? En base a un soporte. Uno no puede digitar haciendo, por ejemplo, digitar una transacción o un hecho económico, irlo a meter allá a la contabilidad, digitarlo en el sistema, porque pues como les decía yo ayer, ya ahorita hasta la empresita más sencilla pues tiene que buscar el computador y meterse en el cuento de un programa contable porque no vamos a llevar una contabilidad ni siquiera en Excel. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir a un sistema contable y voy a registrar un asiento, pero para yo registrarlo sea sencillo, les doy por recomendación, tengan un soporte, ¿sí? No se acostumbren a ser auxiliares contables que, yo no sé, ay, que voy a cuadrar esto y hacen cuadres y hacen asientos, o porque la gente le dijo, mire, gasté esto, pero ¿dónde está el papel? Que usted lo gastó. No, que no me dieron papel y no tengo nada. Ah, bueno, entonces la persona que les dijo a ustedes eso, usted así sea un pequeño papel de esos, de taquito, lo que sea, bueno, fírmeme acá, me pone su nombre, me coloca el valor, colocan la fecha, ¿sí? El concepto y coloque su nombre. Y ese es el soporte que ustedes tienen, ¿ya? Eso se lo digo a manera de consejo, porque realmente cuando a uno le preguntan cosas o de pronto uno pasó algo con un cliente, pasó algo con un proveedor, que los abonos, que esto, digiten todo con soporte, porque no saben el momento en que a ustedes le vayan a revisar lo que ustedes están haciendo. Y entonces eso va a ser un grave error para su hoja de vida y para usted, por ejemplo, que vean un pago, no, pero es que fulano me dijo que era así y yo lo digité así. Eso no es respuesta. Entonces, por favor, atiendan bien que cuando ustedes van a registrar algo, ustedes deben de estar soportados. Nunca registren algo que ustedes no les puedan analizar, así sea una hoja de cuaderno, pero coloquen quién les dijo, por qué lo hace así, por qué no hubo soporte. Eso es muy importante. No vayan a cometer ese error, porque yo he visto cómo auxiliares cometen ese grandísimo error. De muchas veces porque el dueño, así sea el mismo dueño, les dice, pero resulta que como los dueños son tan buenos para que le olviden las cosas, entonces luego le dice al joven o a la joven que no se acuerda, ¿sí? Como le pasaba a una señora, entonces sale más bien regañada al auxiliar porque si usted sabía que tenía que colocar un papel, ¿por qué no me dijo que le hiciera un papel? Entonces más bien regañan al auxiliar. Entonces, para que no les pasen, acuérdense y acostúmbrense a hacer las cosas de esa manera. Otra característica de la contabilidad es que es oportuna. La contabilidad es oportuna cuando guarda relación directa entre la fecha requerida por el usuario y la fecha de presentación de la información. Aquí también yo creo que nos rajamos en esta lección. No sé qué piensen ustedes, porque realmente, imagínense, llegaron los vencimientos de declaraciones de renta y bueno, pues hubo lo de la pandemia y todo, pero no se dan cuenta ustedes que los vencimientos de renta ya están, esos, bueno, y también a mí me pasa, yo no me saco de ahí, pero el calendario tributario ya está desde el 1 de enero montado. Es decir, que uno ya sabe cuándo se le van a vencer las cosas, ¿sí? Ya sabe cuándo se va a vencer una renta, una exógena. Pero se dan cuenta ustedes que todos los años es lo mismo. Y ahorita con lo de la pandemia, pues aplazaron y aplazaron las fechas. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que nadie, que todo el mundo va a esperar es al día del vencimiento, ¿sí? Es al día del vencimiento y nadie tiene lista la renta, la declaración de renta. Y si yo por lo menos tengo un calendario, sé que hago un cierre económico, ¿sí? Mi ejercicio contable dice el cierre, mi renta se me vencía en abril y han pasado, para abril han pasado ya por lo menos, ya han pasado, ¿qué? Si se vence en abril han pasado físicos 3 meses. Bueno, ahorita porque es pandemia, pero por ejemplo en enero y febrero no teníamos problema. ¿Alguna empresa presenta en enero y febrero? No las presentan. Todos esperamos hasta el día del vencimiento.
Y el calendario tributario me muestra es una fecha de vencimiento. Eso no implica que yo no la pueda presentar antes, ¿sí? No implica eso. Claro que ahora todo se hace virtual y realmente para este año los formatos a veces la DIAN no los tiene listos, pero la DIAN también los coloca con anterioridad. Pero se dan cuenta ustedes de que nadie, y ustedes cuando lo vivan como auxiliares contables, pues se van a dar cuenta de eso. La gente no tiene lista la información. Entonces, realmente ahí en esta característica de la contabilidad creo que sí, casi la mayoría pecamos porque la información no es oportuna, ¿sí? No guarda esa relación. ¿Preguntas hasta el momento o alguna duda o algún aporte que quieran hacer? No, profe, por el momento no. Por el momento bien. Bueno, listo. ¿Ninguna inquietud? Bueno. No, profe. Listo. Entonces la contabilidad también tiene unos campos de acción, por decirlo así, hay como varias contabilidades. Entonces tenemos la contabilidad pública, obviamente que esa es la que llevan las entidades que, valga la redundancia, las entidades públicas, ¿sí? Entonces estas empresas estatales se rigen por las normas que pide su organismo rector, que es la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación es el organismo que pide toda la parte técnica, de la técnica contable, de la teoría contable para las entidades públicas. En las entidades públicas, claro, ahorita no hablamos porque ellos también se metieron obviamente en el cuento de norma internacional, pero cuando existía el decreto 2650, que era el PUT para comerciantes, también existía un PUT que era para la entidad pública, o sea, existían varios PUT, por decirlo así. Y entonces la contabilidad pública tenía su PUT, además de que la contabilidad pública como tal maneja otra extensión, que es la parte de presupuesto, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que es público maneja presupuesto, tienen unas partidas asignadas y ellos tienen que mirar cómo está presupuestada, cómo están presupuestados sus ingresos y sus egresos, porque en la parte pública no es que yo gasto como quiera gastar, supuestamente, ¿no? Como dice la norma. Entonces, en la contabilidad pública, yo voy a manejar presupuesto, o sea, es algo que va atado. Cada vez que yo quiero hacer un gasto, tengo que mirar si él está presupuestado y si todavía hay disponibilidad para ese gasto. Es una serie de requisitos que se cumplen ahí. Y la Contaduría General de la Nación es el organismo que como tal rige esa normatividad contable. Ahora tenemos contabilidad de servicios, ¿sí? Que registra las económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios. Están los bancos, los hoteles, los seguros, ¿sí? Ellos también tienen su contabilidad. Nos quedan ahorita 10 minutos, ya saben que vuelvo y me conecto, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos también pues tienen una contabilidad para llevar, la parte de los servicios. Tenemos la contabilidad comercial, ¿sí? Que son prácticamente operaciones de compra y venta, que si no estoy mal era lo que ayer les mencionaba a ustedes, que es simplemente que lo comercial es que no hay transformación, que es lo que nosotros estamos acostumbrados como a ver y desarrollar, ¿sí? Como a ver y desarrollar. Como a ver y desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Ese decreto 2650, que es el Plan Único de Cuentas, o el PUT como no lo conocemos, es el PUT comercial. Ese es para las empresas comerciales. ¿Listo? Y tenemos la contabilidad de costos. Este registra las operaciones económicas que determina el costo de los productos semielaborados y terminados en las industrias. Entonces, por ejemplo, el PUT también me sirve en la contabilidad de costos, porque cuando lo vayamos a la parte del Plan Único de Cuentas para revisarlo, vamos a ver que hay unas cuentas que son la cuenta 7, que son las cuentas de costos de producción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en una empresa manufacturera,
Supongamos una empresa de calzado, fábrica de calzado o fábrica de confecciones, bueno, lo que sea procesamiento, ¿sí? Yo tengo que llevar una contabilidad de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el costo del producto. Porque en la comercial, ¿qué es lo que yo hago? Yo compré zapatos y vendí los zapatos iguales. Solo hay una utilidad, ¿sí? Pero en la contabilidad de costos ya se están integrando los 3 elementos del costo, que es la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF. Los CIF son C, la C, I y la F. CIF. Y eso se llaman los costos indirectos de fabricación, que es los que reúne toda la parte indirecta que está involucrada en los costos de fabricación del producto, ¿ya? Entonces yo tengo que llevar toda esa parte del costo para lograr determinar mi costo de ventas, ¿sí? Y a eso ya le aplico la utilidad, entonces ya llevo lo que es la parte de los gastos administrativos y todo eso que va a ir por aparte. ¿Listo? Entonces, esa contabilidad de costos es una contabilidad muy importante y es algo que también ustedes se van a dar cuenta si trabajan en fábricas que la gente no acostumbra a llevar costos. Y es muy poca la empresa, digamos, aquí en la ciudad, y que aquí hay empresitas de calzado, de confecciones, que traten de llevar esto. O sea, aquí el costo, aquí se acostumbra que el costo lo da el jefe. Él dice, el producto me sale a tanto de costo, y ya. Pero no se integra en llevar esta parte de la contabilidad y de llevarla como tal, bien, pero bien. No, no se hace. Porque de todas maneras, pues, la verdad es una contabilidad un poquito dispendiosa y hay que saber. Llevar costos no es fácil. Si ustedes en algún momento pueden, miren ahí, cacharren en el internet y miren, digamos, un libro de contabilidad de costos. Se van a dar cuenta una serie de elementos que mejor dicho, que hay que tener que ser muy preciso, cómo se paga la mano de obra, todo. Entonces, pues es bastante dispendioso y la gente no lleva costos. Aquí, digamos, se ha acostumbrado mucho a llevar la contabilidad comercial. Listo, se compró el producto, se vendió y así sea una fábrica, pues compramos compramos la materia prima y a la larga le ponemos un costo ahí al producto, pero no se está llevando netamente, digamos, esa parte. Y eso es una rama muy bonita, pero el que la sabe manejar es, mejor dicho, muy importante. Listo. Ahora tenemos unos usuarios de la contabilidad. ¿Usuarios a qué se refiere? Pues a las personas o a los entes, como veíamos ayer, que un ente puede ser una empresa, una institución, a los entes o a las personas como tal que van a hacer uso de esa contabilidad. Y los podemos resumir, por decirlo así, digamos, en estas 5 opciones, que es hablar primero, ¿quién es el primer usuario de la contabilidad de la empresa? Los propietarios de la empresa, ¿sí? Entonces aquí lo está diciendo, que si es útil para conocer si la empresa está generando las ganancias esperadas. Todos montamos una empresa con el objetivo de que esa empresa nos produzca, ¿ya? Ahora, si una empresa social, pues es diferente, pero todos queremos es que la empresa produzca. ¿Cuáles son otros de los usuarios? Los administradores de la empresa. Les permite analizar los resultados obtenidos en un periodo, lo cual logra compararlos con los resultados esperados. Entonces, los administradores de la empresa, pues son las personas que laboran en la empresa, por ejemplo, que está involucrado el que administra, el gerente, el contador. Nosotros somos usuarios de esa misma contabilidad porque con eso estamos monitoreando la empresa, ¿sí? Estamos analizando la información para tomar decisiones acertadas o no acertadas, o hacer ciertas correcciones. Entonces, nosotros también dentro de la misma empresa somos los usuarios de esa contabilidad. El gobierno también es un usuario de mi contabilidad, obviamente, porque cuando él no esté contento con lo que yo le pagué o vea que cierta información no es de fiar, me va a solicitar a mí que le corrobore, que le certifique si en realidad fueron esos mis ingresos, a quién le compré, a quién le vendí, ¿sí? También tenemos las entidades crediticias que vienen a ser los bancos.
Si yo voy a un banco, sea para abrir una cuenta bancaria, así sea para abrir una cuenta bancaria de una empresa, de una sociedad, inmediatamente me piden si acabamos de iniciar un balance de apertura, si no, pues un balance al periodo del cual estoy yo requiriendo aperturar la cuenta. Entonces, ¿para qué me pide él ese balance? Para ver en realidad yo cómo estoy, ¿sí? Como requisito. Entonces, ahí ya está haciendo uso de mi contabilidad, esa entidad crediticia. Y otra, pues también puede ser los sindicatos, que les sirve como base para presentar los pliegos de peticiones a las empresas. Un sindicato hace uso de la contabilidad de la empresa cuando él quiere solicitar algún beneficio para los trabajadores. Pero obviamente pues tiene que mirar en realidad si la empresa está en capacidad o no. Aunque muchas veces pues los sindicatos no miran eso. Pero ese es el deber ser. Entonces son otros los usuarios de la contabilidad, ¿sí? Hasta el momento de lo dicho, ¿tienen alguna inquietud o algún aporte por hacer, jóvenes? Por el momento no, profe. Por el momento no. ¿Han entendido? No, señora. Me he dado a entender, perdón. Sí, Sí, señora. profe. Señora. Sí, Estoy muy profe. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí faltan unos minuticos. Voy a cortar, a dejar los 2 minuticos descansar y vuelvo y me conecto. ¿Listo? Porque ya se va a cerrar la Listo, sesión. profe. ¿Listo, jóvenes? Bueno, Listo, profe. profe. Ya nos vemos. No me vayan a ir muy lejos. Bueno, pues